Si os podéis amar ahora con un entrañable amor, si sentís que en vuestro pecho siempre está el amor de Dios, si donde había soledad ahora hay paz y hay perdón, si tenéis sus bendiciones, recordad al que os amó, se entregó para darnos vida, sanó las heridas de vuestro corazón, y en el fuego de la prueba o en la hora de victoria, cada día recordad al que os amó. Estimados hermanos, hoy domingo, día 29 de marzo de 2020, estudiamos la palabra de Dios bajo el tema Estad firmes en el Señor. La lectura bíblica es Filipenses 4, 1 al 9, que dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estad firmes en el Señor. Esto es lo que Pablo dice a los creyentes en la epístola a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 1. Pablo se dirige a los creyentes de Filipos pidiéndoles firmeza en el Señor. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es estar firmes en el Señor según el apóstol Pablo? Del texto a estudio vemos que es una actitud espiritual, es una actitud de fe en el mensaje del Evangelio y en el destino final eterno de los redimidos. En Filipenses 4, versículo 3, Pablo menciona a diversos creyentes y dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El texto menciona la palabra
evangelio. El evangelio es el mensaje de la salvación de Dios en Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y también menciona Pablo el libro de la vida. El libro de la vida es el sello de la seguridad de la salvación. Quien está inscrito en el libro de la vida es salvo. Por tanto, en estas palabras, Pablo está hablando no solo del Evangelio, sino de las consecuencias del Evangelio para aquellos que creen en él. Aquellos que creen en el Evangelio están inscritos en el libro de la vida. Tienen vida eterna. Los cristianos tenemos el bien más valioso que puede tener una persona en la tierra. Tenemos la salvación. Todo lo demás es accesorio. Los bienes terrenos y la vida terrena misma no son comparables con la vida eterna. Estamos aquí de paso. La muerte no es el fin, es la puerta que conduce a los creyentes en Jesús a las moradas eternas de Dios. La muerte es como un dormir para el cristiano, es partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Estar firmes en el Señor, por tanto, es una actitud de fe, pero también es una actitud de discernimiento, de esperanza en las promesas de Dios, en medio de los tiempos, sean buenos o malos. En Filipenses 4:5, Pablo dice, el Señor está cerca. Con estas palabras nos está diciendo que todo lo que sucede actualmente nos fue anunciado por Jesús en los evangelios. Los evangelios nos dicen que el mundo está bajo el control de Dios, que las guerras, los terremotos, las epidemias mundiales, entre otras cosas, entre otras señales, nos hablan de que la segunda venida de Jesucristo se acerca, de que las profecías del Señor Jesús se están cumpliendo. Esto ayuda al cristiano a tener serenidad en medio de los acontecimientos. Estar firmes en el Señor también es una actitud de gozo permanente en cualquier circunstancia, fácil o difícil. En Filipenses 4:4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es contentamiento. El gozo cristiano es aceptación de la voluntad soberana de Dios en cualquier circunstancia de la vida. El gozo de la salvación evita el pánico, la histeria, y esto, a su vez, evita conductas de desesperación. Estar firmes en el Señor es una actitud de gratitud en la oración. Dice el texto, dice Pablo en Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Orar en gratitud es orar con fe. Orar con tanta fe que se da las gracias anticipadamente a Dios por aquello que se le pide. Es decir, que al orar se le pide algo a Dios y se le da gracias como si aquello ya se hubiera recibido. Frente a los que confían solo en los medios humanos para solucionar las cosas y se desaniman y se hunden cuando las soluciones a los problemas parecen imposibles, la oración con gratitud supone confiar en que hay alguien a quien acudir, alguien todopoderoso, Dios.
para quien no hay nada imposible, y a quien encomendar toda causa, sea grande o pequeña. Estar firmes en el Señor es una actitud de serenidad y de paz. En Filipenses 4, 6 al 7, Pablo dice, por nada estéis afanosos. Y continúa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Frente al miedo que genera ansiedad y estrés, la paz de Dios produce tranquilidad para afrontar con sensatez cualquier situación de dificultad que la vida pueda traernos. ¿Cómo se manifiesta la firmeza en el Señor? Según Filipenses 4:1, la firmeza en el Señor tiene que mostrarse también en una conducta, no solo una actitud, como hemos visto, sino también en una conducta. Dice Filipenses 4:1, así que hermanos míos, estad así firmes en el Señor. La palabra así o de esta manera nos dice que la firmeza en el Señor se manifiesta en una conducta que evidencia que somos verdaderos cristianos. Esa conducta es el fruto por el que se conoce a los verdaderos hijos de Dios. Esa conducta son las obras que acompañan a la fe. Esa conducta es hacer la voluntad de Dios, de la que habla nuestro Señor Jesucristo, para distinguir a los verdaderos cristianos. En esta conducta consecuente del Hijo de Dios se mantiene el debido afecto a los hermanos y al prójimo. En Filipenses 4:1 Pablo dice, así que hermanos míos, amados y deseados. Estas palabras de Pablo de afecto a los filipenses nos recuerda a aquellas palabras de Jesús en Juan 15:17, cuando dijo, esto os mando, que os améis unos a otros. Y en Mateo 22:39, cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También, como dijo el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El egoísmo hace insolidarias a las personas, mientras que el amor las lleva a ser generosas, a ser desprendidas y a ser serviciales. En esta conducta, el cristiano, aquel que está firme en el Señor, tiene un mismo sentir con otros hermanos. Busca el consenso con otros hermanos y también, si es posible, con su prójimo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En Hechos 2:44 al 45, Lucas dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La adversidad o el conflicto es tiempo de unidad, es tiempo de armonía, es tiempo de comunión. Un cristiano es un pacificador en todo tiempo, pero sobre todo es un pacificador en los momentos difíciles, en lo que es necesaria la paz para unir la fuerza y los recursos de los individuos para hacer frente a los grandes y graves problemas que afectan a todos en conjunto. En esta conducta
de firmeza en el Señor, el creyente ayuda fraternalmente a los hermanos y al prójimo en general. En Filipenses 4:3, Pablo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. El cristiano siempre ayuda al hermano, siempre ayuda al prójimo, pero sobre todo siempre ayuda cuando hay alguna dificultad. El cristiano siempre contribuye con pequeñas o grandes aportaciones a resolver los problemas, las crisis. El cristiano nunca se convierte en parte del problema. Siempre es algo en la solución del problema. Dice Pablo en segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3, hablando precisamente de los filipenses: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En esta conducta de firmeza en el Señor, el creyente es gentil y amable. En Filipenses 4:5, Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y Santiago dice en el capítulo 3 y versículo 17 de su epístola: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La amabilidad y la gentileza son características del Hijo de Dios, son características del cristiano, siempre. Porque la amabilidad y la gentileza son el plus de ternura y de bondad que se añade a cualquier conducta. Una sonrisa o un gesto amable no cuesta nada, no tiene ningún valor, no requiere ningún sacrificio. Pero una sonrisa o un gesto amable transmiten afecto y amistad a cualquier acción que se realiza. En esta conducta de firmeza en el Señor, el cristiano es positivo, pensando siempre en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo virtuoso, en todo lo digno de alabanza, aprendido y visto en los ejemplares personajes de la palabra de Dios. En Filipenses 4, 8 al 9, Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, mirad ahora, dice, en esto pensad, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La negatividad perjudica a quien la tiene, pues le hace crítico y destructivo, y contamina a los demás con el desánimo y la desesperanza. Por el contrario, el pensamiento positivo compartido con los demás produce consuelo y anima al esfuerzo
y anima al sacrificio individual y al sacrificio en equipo. En las adversidades y desgracias, como en esta pandemia del coronavirus, es necesario un pensamiento positivo, edificante y constructivo para salir cuanto antes de ella. Todos en la iglesia y en la sociedad deberíamos unirnos y colaborar frente al mal que nos asedia. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hemos visto que Pablo se dirige a los creyentes de Filipos pidiéndoles que estén firmes en el Señor. Y nos hemos preguntado qué es estar firmes en el Señor. Y hemos dicho que es una actitud espiritual, una actitud de fe en el Evangelio y en el destino eterno de los redimidos como el bien más valioso que se puede tener en la vida. Es una actitud de discernimiento y esperanza en las promesas de Dios en medio de los tiempos. Es una actitud de gozo permanente en cualquier circunstancia. Es una actitud de oración agradecida. Es orar con tanta fe que se da las gracias anticipadamente a Dios por aquello que se le pide. Es una actitud de serenidad y de paz frente al miedo, frente a la ansiedad y frente al estrés. Y también nos hemos preguntado cómo se manifiesta la firmeza en el Señor. Y hemos dicho que es una conducta consecuente que evidencia que somos verdaderos cristianos. En esta conducta se mantiene el afecto debido a los hermanos y al prójimo. Se tiene y mantiene un mismo sentir en el Señor con otros hermanos en la adversidad o en el conflicto. Se ayuda fraternalmente a hermanos y al prójimo en general. Se es gentil y amable con todas las personas. Esta conducta lleva a ser positivos, pensando en todo lo bueno, honesto, justo, puro, amable y virtuoso. Y todo ello se comparte con los demás, produciendo el mismo sentir. La palabra de Dios, hermanos, nos llama a estar firmes en el Señor. Esto siempre es importante, pero sobre todo es importante en los momentos de dificultad. En estos momentos, estamos firmes en el Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Mejor es mi Cristo que el bien temporal. Prefiero ser fiel a su causa eterna. No quiero la fama del mundo falaz. Prefiero servirle y obtener su paz. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da.
al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te seguimos dando las gracias por todas las cosas que nos das, porque entendemos que a través de todas ellas tienes un propósito bueno para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos, por todo lo que pasa en el mundo, por todo lo que pasa en nuestro país, por todo lo que pasa en Canarias. Gracias, Señor, porque aunque ahora no podemos entender tu propósito, sabemos que a los que a ti te aman, todas las cosas ayudan a bien. Gracias, Señor, por tanto. Ayúdanos a entender ese propósito en el momento que tú dispongas. Y hasta ese día, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti en firmeza. Firmeza en ti, firmeza en tus cosas, firmeza en la salvación, firmeza en la actitud, firmeza en la conducta. Ayúdanos, Señor. Te seguimos pidiendo por los hermanos vulnerables para que los protejas de la enfermedad. Te seguimos pidiendo por los hermanos y familiares enfermos para que termines de curarlos. Te seguimos pidiendo, Señor, que protejas a los enfermeros que están en primera línea de batalla, a los sanitarios en general que están luchando contra la enfermedad y están intentando en tu voluntad y en tu gracia sanar a los enfermos. Ayúdales, Señor. Ayúdanos a todos a salir adelante de esta situación. Gracias porque estás a nuestro lado, porque nos fortaleces, porque nos cuidas, porque provees tantas cosas buenas para nosotros. En ti seguimos confiando y esperando, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito sea. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.